Buenas noches, mis amigos. Ya comienzan a conectarse los foristas de mi página Andrew Álvarez Chardón, página oficial, mi fanpage. Y como siempre, pues acá sacando un ratito de nuestras vidas para compartir con ustedes aquí en mi segmento los miércoles Pensando en Voz Alta. Hoy, miércoles 30 de octubre del año 2024. Gracias como siempre por conectarse con nosotros, por el apoyo que nos brindan y sobre todo por seguir buscando más allá de lo aparente. Saludo a todos ustedes y bueno, por acá comenzamos inmediatamente las cosas que nos ponen a pensar más allá de lo aparente. Antes de entrar directamente en los asuntos, ¿no?, y en la discusión que tengo yo acá brevemente aquí, divagando un poco con mis ideas y las informaciones que corren a nivel mundial, recordarles que estamos este sábado, sí señor, este sábado regresamos una vez más al Bellas Artes de Santurce Luis A. Ferré con la puesta en escena de Top Secret 2.0, material restringido, obviamente con un upgrade de información adicional de las muchas cosas que se suponen usted no debe saber. Así que ya saben que para poder estar con nosotros este sábado 2 de noviembre a las 8:30 de la noche en el Bellas Artes de Santurce, pues tienen que obviamente entrar a través de molusco.com para los boletos, en molusco.com, lo que queda muy poco, o ir directamente a la boletería del Bellas Artes de Santurce a ver qué hay y si hay. Gracias como siempre a ese apoyo que nos han dado a todas nuestras convocatorias, al trabajo que hacemos, a la investigación y obviamente ustedes validan precisamente el esfuerzo que hacemos cada vez que estamos, ¿no?, en estos trabajos de investigación profunda en diferentes sectores de Puerto Rico y también cuando obviamente esto cubre otras zonas, otras regiones a nivel internacional, porque definitivamente hay que ver más allá de todo este espejismo que nos presentan, ¿no?, como la llamada realidad que nos ponen a nivel político y económico. Eso es parte definitivamente de lo que algunos llaman a nivel tal vez filosófico o a nivel metafísico el Matrix, ¿no?, donde pues nos tienen siempre sometidos a las informaciones que se deciden publicar, inclusive a la educación que se nos brinda, todas ellas limitadas precisamente para que puedan servir a las clases dominantes, las que sean, donde sea y como sean. Aquí no hay sistema alguno que no esté influido por ese tipo de pensamiento y por el control social que obviamente quieren someter sobre nosotros, los ciudadanos. Y nuevamente vuelvo a decir, aquí no hay excepciones. El mundo no es un jardín de niños, el mundo no es un jardín de flores, este no es el paraíso. Aquí venimos lamentablemente a pasar las de Caín, cuando definitivamente enfrentamos tantas vicisitudes que nos hacen sumamente difícil, no solamente el subsistir, el vivir, el tratar, ¿no?, de ser productivos, no únicamente para la sociedad, sino para nosotros mismos, porque la sociedad obviamente nos utiliza todo nuestro usufructo, nos saca obviamente la esencia misma de lo que somos, sino sobre todas las cosas. Nosotros debemos ser el alfa y el omega de las cosas que hacemos, decidimos por cuenta propia y por conciencia. Así que despierta durmiente. Nuestra conciencia, nuestra capacidad de entendimiento, utilícela a su favor, no a favor de causas particulares o de grupos que quieran controlar su forma o manera de pensar. No permita que le esclavicen, ¿no?, dentro de su libre albedrío y que no le dejen ser quien debe ser, que su potencial realmente pueda ser, ¿no?, desarrollado y que usted sea una persona en plenitud. Como decían algunos metafísicos y filósofos, un hombre trino, un ser humano trino, ¿no?, todas las capacidades que puedan ser dentro de la misma evolución espiritual, mental y física. Dicho eso, vamos directamente a las cosas que me traen una vez más aquí, pensando en voz alta. Como dije, hoy, miércoles 30 de octubre, ya se está acabando el mes. Mañana pues ya usted tiene el Halloween, el Trick or Treat y todo esto que se celebra en tantísimos lugares del mundo, específicamente en Estados Unidos, que es una gran fiesta, y obviamente con mucho porcentaje económico, y que por muchos años ha habido una transferencia, ¿no?, del movimiento de niños en las calles buscando dulces o paseando con sus padres, ¿no?, en esta tradición, como dicen algunos, ¿no?, tradición. Bueno, no es tradición cristiana, obviamente, ¿no? Aquí estamos hablando de una tradición pagana que viene desde la época de los celtas, pero más allá de esa idea, esa concepción, esto se convirtió en un negocio, vamos a entenderlo, ¿no? Y en un negocio donde yo recuerdo muy bien que en los años 80 y 90, donde más acción había en las discotecas, concursos de baile, disfraces, premios en metálico, todo eso se daba en los 90, 80, tal vez en la actualidad debe haber todavía algo de esto. Yo obviamente estoy bien retirado de ese mundo, específicamente de las noches nocturnas para pasarla de esa forma y vacilón, pero era una fiesta que originalmente involucraba a los niños, no sus familias, y ahora pues involucra directamente a muchos adultos
que es la noche en que hacen y deshacen. Bueno, dicho eso, allá el que quiera seguir la agenda moralista o religiosa, yo aquí creo que cada cual es libre de tomar sus decisiones, buenas o malas, usted es responsable al final de cuentas. Dicho eso, meramente por mencionar la cuestión del día de mañana, vamos directamente a los asuntos que nos traen hoy aquí para reflexionar un poco de lo que hay en el mundo. Usted sabe muy bien que ayer hubo unas enormes inundaciones, ayer por la noche allá en España, específicamente en la región de Valencia, ¿no? Unas lluvias terribles, inundaciones espontáneas, es decir, pueblos, ciudades, bueno, regiones rurales, urbanas, bueno, todas partes de Valencia, obviamente hubo un impacto directo con unas lluvias que hacía prácticamente, según dicen los expertos en la materia, hacía más de 30 años que no se daba un evento de esta naturaleza o un fenómeno tan destructivo como este. Hasta la hora en que yo le hablo a usted aquí, y estos números van a cambiar porque eso lógicamente, luego de un desastre, el que sea, sigue obviamente la recuperación, la mitigación, todo lo que está trabajándose, ¿no? Con los escombros, y siguen apareciendo pues víctimas lamentables de estos incidentes, sean fenómenos naturales o inclusive la guerra como tal. Hasta este momento nos dan números de 91 fallecidos, 91 muertos allá en Valencia, cosa que pues obviamente tiene que preocupar, porque esto es uno de los muchos fenómenos atmosféricos que se están dando en los últimos tiempos, ¿no? En pocas palabras, ¿no? Aquí se dio lo que ellos llaman DANA, D-A-N-A, que quiere decir depresión aislada a niveles altos, es lo que quiere decir D-A-N-A, allá en España, y que se dan este tipo, ¿no? De depresión, como se dan acá en el Caribe, las depresiones tropicales, y se crean en pocas horas una enorme cantidad de lluvias, 12, 15, 16, 18 pulgadas de lluvia, sin cesar, obviamente, sobre una zona en particular. Hemos visto este fenómeno repetirse inclusive en otras zonas del planeta, zonas sumamente distantes también unas de otras, como ha sido el Brasil también acá, en áreas subtropicales de Brasil, como en regiones tropicales acá en el Caribe. Lo hemos visto en Emiratos Árabes, lo hemos visto allá en China, lo hemos visto obviamente en Marruecos, precisamente empezando el año, entre otros fenómenos que se dan de precipitación exagerada o niveles de lluvia que no eran obviamente los regulares o los que desde hacía tantísimo tiempo no se manifestaban. Todas estas cosas de alguna forma, directa o indirectamente, pues relacionadas nuevamente con la situación del cambio climático, algo que hemos explicado hasta la saciedad, y con este desbalance hídrico que hay en la atmósfera terrestre, con la demasiada cantidad de vapor en la atmósfera, y esto pues va obviamente de la mano con todos los cambios radicales que se están dando en este momento. Así que el seguimiento a esta situación que ha pasado en España, donde podíamos ver los carros apilados, ¿no? en las calles de los pueblos y las ciudades, ¿no? Los había apilado, inclusive veíamos las ambulancias, ¿no? Los vehículos de emergencia también allí, las personas que se ahogaron allá, no únicamente por el agua, sino por la cantidad obviamente de lodo, de fango que cubrió toda esta región. Así que estos fenómenos los hemos visto anteriormente, los hemos visto en Centroamérica, en Sudamérica, en los últimos años, en los últimos meses, los vemos continuamente en Asia y en muchas partes más del planeta, es decir, nadie está ajeno a esto. Porque, como siempre decimos, ¿no? Hasta que estos eventos no acontecen en su zona, en su región, usted no toma conciencia de ellos. Es decir, nadie aprende por cabeza ajena. Pues bueno, es importante que estemos dando el seguimiento a todas estas noticias que dan o se ofrecen, ¿no? O nos llegan de lo que está pasando en el mundo, porque ese panorama mundial lo tenemos que aplicar donde vivimos. Es decir, hay que tener una alerta siempre a todas estas posibles situaciones que puedan ocurrir en nuestra zona, inclusive en zonas donde hay poca precipitación de agua. Por eso dije Marruecos, qué mejor ejemplo, Emiratos Árabes, qué mejor ejemplo que esto, Arabia Saudí. Dígame si es o no es así. Así que tiene regiones donde no es común que llueva, pero llueve entonces por 2 días, de tal forma o manera que llueve lo que ¿qué diría yo? La cantidad de precipitación que se da en un año se da en un día o 2, toda concentrada. Obviamente es devastador. Dicho eso, pues bueno, vamos a otras cosas que nos ponen a pensar más allá de lo aparente. Dentro de lo que está pasando en el ámbito internacional, y esto es importante que sigamos la línea, ¿no? El rastro de lo que está aconteciendo en el mundo, tenemos que ver cómo se están moviendo las fichas en estos momentos. Usted sabe, por un lado, ¿no? Que se está dando seguimiento, ¿no? Al movimiento de tropas de Corea del Norte allá entrenando en Rusia, que se han hecho varios estimados, ¿no? El Pentágono pues estimó que 3.000 de ellos fueron entrenados primero. Originalmente la inteligencia de Corea del Sur decía que eran solo 2.000, pero estos números van variando porque siguen llegando obviamente tropas por barco desde los muelles de Corea del Norte hasta los muelles de allá de Rusia. Se habla que hay una fuerza de 10.000 hombres, otros estiman que esto podría llegar a 12.000, 13.000. Ha habido mucha, ¿cómo diría yo?, especulación con la cantidad de tropas que puedan estar involucradas, pero ya sabemos que son más de 10.000.
y que lógicamente ya hay muchos que están en las zonas precisamente fronterizas con Ucrania y en la región donde Ucrania pues penetró dentro de la Federación Rusa, donde se están posteando estas nuevas unidades de combate que han llegado de Corea del Norte. Esto ha traído un sinnúmero, ¿no? ¿Qué diría yo? De sugerencias y de posibilidades. Ninguna buena, vamos a hablar como es, ninguna buena, ninguna positiva. Vamos a despertar del marasmo. ¿Por qué? Se ha visto y se ha estado discutiendo inclusive en el gobierno, en la alta cúpula de gobierno de Corea del Sur, el enviar inclusive no solamente armamentos a Ucrania, ¿no? Tratando de contrarrestar la operación que está llevando a cabo Corea del Norte con Rusia. Y hay que recordar lo siguiente, en el pasado mes de junio, dígame si eso no es así, Rusia y Corea del Norte firmaron, ¿no?, un tratado de mutua cooperación, ¿no?, de colaboración militar. Esto lo he hablado anteriormente y lo hablé en junio, lo hablamos hace unas semanas atrás y vuelvo nuevamente a recalcar este asunto en particular. ¿Qué es lo que tiene que ver? Pues bueno, en estos momentos se está haciendo viable y se está activando este nuevo tratado de mutua colaboración y de mutua protección. Me explico. Corea del Norte va a entrar, como expliqué hace unas semanas atrás, Corea del Norte va a entrar en los conflictos en que Rusia se vea atacada por fuerzas exógenas o fuerzas extranjeras, el territorio ruso, o que las tropas del ejército de la Federación Rusa estén involucradas en alguna guerra, algún conflicto. Este tratado también, como es un tratado bilateral, pues lógicamente tiene que tener una respuesta también de Rusia hacia Corea del Norte. Es decir, si Corea del Norte fuera atacada por Estados Unidos, por Corea del Sur, por Japón, o quién sabe, por cualquier cosa que aparezca por ahí, hasta un mosquito que le pique a Kim Jong-un, pues lógicamente usted va a tener una acción inmediata de parte de ¿quién? De parte de la Federación Rusa. Es decir, las fuerzas militares, aéreas, navales o terrestres de Rusia van a entrar directamente en ¿qué? En el conflicto en que esté involucrado Corea del Norte. Ese es el tratado, está escrito ahí, no lo digo yo, lo dicen ellos. Lea, busque, después opinamos. Esa es la realidad, es una realidad sumamente peligrosa porque inmiscuye entonces en cualquier actividad bélica que pueda haber en la península de Corea a las tropas rusas o a los aviones rusos o a los helicópteros rusos o a los barcos rusos o a lo que sean las tropas que entren allí, obviamente a apoyar a Pyongyang en esta guerra, la que sea, si es con Corea del Sur nuevamente. Luego, la situación de Ucrania que no se acaba de solucionar y donde obviamente Rusia demuestra al mundo para que cualquiera de estos que sea un seguidor de Putin y alce el puño a la izquierda, a la derecha, hace lo que le da la gana, debe entender que definitivamente Rusia tiene que tener algún tipo de desesperación, algún nivel, algún tipo de carencia militar cuando requiere de que los soldados de Corea del Norte tengan que entrar en su guerra, en la guerra que Putin comenzó. No, que si Ucrania, no sea mentecato. La comenzó Rusia invadiendo Ucrania. No, que si la circunstancia, no, que si la presión de la OTAN, no, que si aquello. Bueno, si usted se quita un dolor de cabeza metiéndose un tiro en la cabeza, esos son otros $20. Aquí la realidad es que la operación militar especial la declaró Vladimir Putin. ¿Es o no es así? Pues luego entró en esa guerra, la comenzó directamente. Nadie había puesto misiles allá en Ucrania. Antes de eso, ¿quién, cuándo, dónde? Nadie había puesto misiles de medio alcance y largo alcance. Incluso ahora mismo Ucrania tiene carencia de ese tipo de equipamiento que ha estado pidiendo. Por ende, antes del 2014, cuando se apropió de Crimea a la Federación Rusa, y luego de la invasión reciente de Ucrania, usted se ha dado cuenta que esta gente no tenía forma o manera de poder bombardear a Rusia. ¿Lo entendemos? Bien, esos son los datos, son los hechos, la información, es lo que es. Luego que se hayan interpretaciones, suposiciones de que tal vez, a lo mejor, quién sabe, la OTAN está usando esto en una guerra proxy, querían entrar por acá. Bueno, hay evidencia de muchas operaciones que se hicieron encubiertas, que obviamente estaba la OTAN en algunas de ellas, y la inteligencia occidental. Lógicamente, allá en el Donbass, que es la región que reclama originalmente ¿quién? Rusia. Pero a la misma vez Rusia llevaba hace tiempo metida queriendo capturar Crimea para tomar esos puestos navales que eran importantísimos para mantener, ¿no?, su hegemonía o su poder y presencia en el Mar Negro. Luego quería tomar el Donbass también, los recursos que hay allí, desde minerales hasta de tierras cultivables y un sinnúmero más de cosas que potencialmente representan una gran cantidad de dinero para la Federación Rusa, y el poder apropiarse esos terrenos sería excelente para ellos. Usted tiene que ver esto más allá de la discusión de la propaganda que se da de lado y lado. Pero cuando usted va a la objetividad se da cuenta que obviamente la operación no era para defender los derechos de nadie allí, era meramente para adquirir terrenos, territorios, reclamos que se hacían anteriormente y poder tomar posesión de una cantidad de recursos allí enormes que podrían obviamente ser explotados fácilmente por la Federación Rusa. Dicho eso,
porque no tiene otra vuelta, ni otro paquete, ni otro cuento, ni nada más que pueda justificar algo, tiene que darse cuenta usted entonces que es un momento crítico el que estamos viviendo, que es meter allí no solamente a los chechenes, que tienen 30.000 hombres, y que hace tiempo que básicamente es el principio de las operaciones rusas, cuando hubo el impasse de no poder tomar a Kiev y tuvieron que retroceder, las columnas de tanques y las tropas rusas tuvieron que retroceder porque no podían, los pararon en seco, porque no hay otra palabra, en seco. Pues entonces vino el requerimiento y la pedida, ¿no?, de ayuda a los chechenes que entren allí. Obviamente entró también Wagner y toda la historia lo sabemos. De que hay mercenarios peleando por Ucrania, elemental, boludo, claro que los hay, por los dos lados hay mercenarios. Hay cubanos peleando a favor de Rusia, o no lo sabe a estas alturas. Como hay colombianos peleando y un montón de centroamericanos, inclusive estadounidenses, europeos, mucha gente peleando a favor de la bandera de Ucrania. Pero en todas las guerras, mastique con las neuronas, esto ocurre. Recuerde que en la Segunda Guerra Mundial, la única forma que Alemania nazi podía pelear, invadir toda Europa, invadir a la Unión Soviética, era usando tropas de otras nacionalidades. Elemental, es la historia, revísela. Claro, ¿por qué? Porque no tenía tanta población, ni un ejército obviamente natural alemán, es decir, de alemanes, para poder llevar a cabo este tipo de operaciones. Con un ejército puramente alemán podía tomar ¿qué? Austria, podía tomar Polonia y Holanda, y tratar de hacer la fuerza que hizo, ¿no?, y comenzar una operación contra Francia. Pero hasta ahí no había más. Necesitaba el eje, necesitaba las tropas italianas, que eran malísimas, fatales. En África lo hicieron fatal, no pudieron resistir ningún frente, lo sabe. Las fuerzas de Mussolini eran lo peor de lo peor. No podían combatir, no servían de aliados. Los alemanes los detestaban. Y obviamente eso es lo que querían encontrar los estadounidenses, ¿no? Estadounidenses y los aliados, cuando invadieron obviamente Sicilia, invadieron Italia, pues esas eran las tropas que querían encontrar, porque daban poca resistencia y se rendían rápido. Aparte de que había muchos italoamericanos dentro de las líneas estadounidenses que permitían la comunicación y la empatía inclusive con los soldados italianos. Pero bueno, no me voy a ir por ahí porque eso es historia. Quiero obviamente estar en lo contemporáneo, pero como siempre hay que dar un trasfondo de todo esto para que entendamos el porqué del porqué. Las cosas no surgen en el vacío. Obviamente hay un pasado histórico que hay que conocer y hay que ver. Pues de esa forma manera que hacía Alemania nazi, utilizando inclusive palestinos. Usted sabe que palestinos pelearon a favor de la Alemania nazi, diferentes grupos y nacionalidades de árabes pelearon a favor de ellos, ucranianos, cientos de miles de ucranianos pelearon en el Ejército Rojo contra todas estas conglomerados de soldados que eran holandeses, que eran también parte, aunque invadieron Holanda. Hombre, decenas y decenas de miles de holandeses pelearon en las líneas nazis, inclusive hasta coreanos pelearon a favor de las líneas nazis, no lo sabía, del ejército de la Alemania. Claro, tenía usted un 20 allí, de tropas de todas partes del mundo peleando, polacos, checos, todo el mundo, unos a favor, otros en contra, ucranianos divididos entre los que eran nazis, vis a vis los que eran obviamente rojos, de los soviéticos. Así aparecía en Polonia, así apareció en tantísimos lugares donde usted tenía lucha y resistencia dentro de un país donde habían fuerzas que resistían la entrada de los alemanes y habían otras que los aplaudían. Pero bueno, por eso se llamó la Segunda Guerra Mundial, aparte del Japón y ese otro frente. Bueno, dicho eso, pues Rusia hace lo mismo, como han hecho todos, reclutar gente. ¿Acaso no lo ha hecho Estados Unidos? Dime, ¿qué hizo Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial? Obviamente, entre las cosas que dieron fue la que les dieron a los puertorriqueños su ciudadanía estadounidense. Eso no es así. Y luego los puertorriqueños fueron a engrosar las tropas de los Estados Unidos que fueron a la Primera Guerra Mundial, donde ellos estuvieron bastante rezagados porque estuvieron pensándolo mucho, si entraban o no entraban, qué tipo de armas llevaban o no llevaban. Inclusive las ametralladoras no las querían llevar porque dice que las podían capturar los alemanes y poder copiar la tecnología de ametralladoras que ellos traían, cuando todo el mundo sabe que eso fue en la Primera Guerra Mundial, que en la Segunda Guerra Mundial las mejores ametralladoras eran las de fabricación alemana. Pero bueno, la cuestión es que aquí usted ve a ver que todas estas cuestiones que han sucedido en el pasado se replican en el futuro, siguen ocurriendo. Es como si no hubiera habido un cambio en el chip de tanto de los militares como de los políticos, y de cómo obviamente la gente sigue siempre un patrón de conducta ante estos tipos de conflictos a nivel global. Y esto es interesante porque nuevamente Estados Unidos no solamente reclutó a los puertorriqueños, se los llevó a la Primera, a la Segunda Guerra Mundial, a Corea, a Vietnam, al Golfo Pérsico, y a donde quiera que vaya a ir Estados Unidos van a ir los boricuas, a Afganistán, etcétera, etcétera. Vamos a pelear en todos los frentes, a derramar sangre por allá. Pues lo mismo hacen los rusos con todas esas repúblicas, disque repúblicas, que son satélites también de la Federación Rusa, que tienen acuerdo con ella, pues ellos llevan tropas de Kazajistán, lo he dicho.
hace muchísimas veces, ¿no? Y de Kazajistán, ¿o no lo sabe? Pues claro, siguen sacando gente de todos esos territorios, de Chechenia, de Georgia, que obviamente tiene grandes problemas con los rusos y que se acusa obviamente a Rusia de intervenir, ¿no? De ayudar en el traqueteo y en el robo de elecciones allá en Georgia. Busque, vamos a ponernos al día, como en tantos otros lugares más. Pero cualquiera que haga un análisis, ¿no? Más o menos, no tan profundo del mundo, con las informaciones que se han podido publicar a través del tiempo, ¿no? Y de todos los enlaces que se han logrado, ¿no? De este tipo de actividad, de influencia política, económica, militar o de intercambio que se pueda dar bajo la mesa. Todos sabemos también que la Agencia Central de Inteligencia, la CIA, ha traqueteado con muchísimas elecciones, tanto en Latinoamérica, Centro y Suramérica, lo ha hecho en Honduras, en Guatemala, en Chile, pide que hay, lo ha hecho donde lo hizo en Grecia en los años 60 y en muchas partes del mundo donde la CIA ha decidido quién gobierna, lo sabe, eso es histórico, eso no es una especulación, es una sospecha y una teoría de conspiración, es historia, punto. Lo mismo del lado izquierdo, por decirlo así, o el lado oriental, porque los rusos realmente no son de la izquierda, son más inteligentes que los de la izquierda, sí, son mucho más inteligentes, aunque crean que los cosacos no son brillantes y hay quien obviamente los tilda de salvajes, no. La mentalidad de Putin, sus sistemas de inteligencia desde la época de la KGB hasta la actualidad, GRU y las otras 4 unidades que tienen los departamentos de inteligencia, les dan una capacidad increíble de manipular a través de los medios, de intervenir, inclusive en las elecciones de Estados Unidos y tantos lugares más, donde de eso, lógicamente, hay una gran cantidad de información y evidencia correlacionada a toda esta actividad. Así que los rusos lo menos que tienen es de tontos y de bobos. Son muy buenos planificando, ¿no? Son muy buenos ejecutando en ese campo de la guerra híbrida, en ese tipo de operaciones. Por eso llevaban una guerra híbrida. Desde Crimea hasta el día de hoy llevaban una guerra híbrida y usted tenía los famosos hombres de verde, que no eran marcianos, hombres de verde que entraban obviamente eran que mercenarios de Wagner, que estaba comenzando obviamente operaciones, y soldados de élites, ¿no? Spetsnaz probablemente que estaban ocupando y llevando a cabo, ¿no? Entrenamientos y operaciones allá en el Donbass, antes que viniese y ocurriese esta invasión final. Así que no se llama engaño, la vida es la vida, que usted no lo sepa son otros 20 pesos, pero aquí todos estamos comprometidos en tratar de ver más allá de lo aparente y de poder enlazar todas estas informaciones que se dan, algunas subyacentes a lo que se publica normalmente en los medios de noticias y otras que obviamente se ven pero que como no se pueden identificar, como que la gente como que no caigo, no, como que de alguna forma o manera, yo he dicho, hay una disonancia en algún punto específicamente cognitiva, esa disonancia cognitiva que no permite a la gente como interpretar lo que está leyendo, aunque diga, la casa es blanca, no, ellos dicen, lo que leen es entonces, blanca es el carro, y no la Casa Blanca, o sea, algo, hay una pieza, hay algo ahí que da vuelta hacia otro lado y la polea no cae en su sitio. Y eso pasa inclusive en la política de Estados Unidos, donde hay más gente loca que el cara, y está pasando en Puerto Rico, que la gente no sabe si vota por algunos por tradición, por costumbre, o otros votan porque es la moda, es la tendencia ahora a votar por tal cosa. O sea, no hay un análisis de conciencia, ¿no? No hay profundidad, no solamente intelectual, sino profundidad, obviamente, de raciocinio, de poder, ¿no? Analizar todos los ángulos de lo que puede ocurrir tanto en las elecciones de Estados Unidos como en Puerto Rico, y no lo que pasa en las elecciones, las consecuencias y lo que viene después, despierta durmiente, lo que son las repercusiones que vienen después. Y luego pues no quiero llanto. Eso obviamente hay que observarlo. Nosotros acá pues somos meros observadores, yo no soy político, no soy activo, no apoyo candidatos ni allá, ni acá, ni en ningún lugar, simplemente mi partido es la humanidad y obviamente a quien apoyo es a los seres humanos. Y trato de aportar algo, de que piensen, ¿no? De forma, qué sé yo, más analítica, más crítica, y de que vean otros aspectos que normalmente no se discuten. Dicho eso, por arriba, por más somera, pues bueno, aquí lo importante en todo esto que estoy mencionando brevemente acá de estas operaciones, es que obviamente también Vladimir Putin ordenó ayer precisamente que comenzaran los ejercicios que simulan ataques y represalias nucleares. Me explico, ejercicios con armas estratégicas, no tácticas. Ya no es como hablaba yo acá con mi compañero Orlando Pla hace meses atrás, que hablábamos de la operación aquella que se dio, no, de ejercicios con armas tácticas que llevaron inclusive armas reales, no armadas, porque para que un arma nuclear tenga que funcionar hay que armarla, y armarla no es que hay que ponerle tornillos, no, es que tiene un sistema donde el arma, ¿no?, se integra internamente, se activa internamente y está preparada para ser utilizada. Mientras ese sistema, que es un sistema de seguridad, no está armado, la bomba puede caerse, qué sé yo, de 100.000 pies de altura y no estalla, no explota, ¿entendió? Es como el C4, usted puede echar el C4, pegarle un fósforo al C4, qué sé yo, tirarlo contra el piso, meterlo en ácido y no va a explotar el C4 elemental, pero le da obviamente una descarga eléctrica con un detonador y le vuela a usted la casa, los edificios o lo que sea. Dicho eso, para dar un pequeño ejemplo para caso mero, es importante
señala que ya se entrenó, ya se hicieron obviamente las operaciones y los movimientos ofensivos y defensivos con armas tácticas. Ahora estamos hablando de armas estratégicas. ¿Qué es esto? Bueno, aquí estamos hablando de que se comenzó obviamente a utilizar, ya estuvieron esta semana utilizando por un lado misiles, por ejemplo, balísticos intercontinentales, misiles cruceros también por las fuerzas nucleares rusas. Esto lo anunció Putin. Obviamente se le dio un llamado al secretario de Estado, Antony Blinken, que anda dando vueltas y brincos por el Oriente Medio. Pues acá le dieron otro dolor de cabeza. Mira, papi, vamos a hacer este tipo de pruebas. Se llama directamente al Pentágono, a Lloyd Austin allá, el secretario de la Defensa, y acá el ministro de Defensa, a cargo de las fuerzas militares rusas, se comunica con el Pentágono y le dice: mira, vamos a tener de tal día a tal día movimiento de nuestras armas nucleares, nuestros silos nucleares, nuestros aviones, todo lo que sea, para que no se confunda esto y se crea que vamos a llevar a cabo, ¿no?, un ataque sorpresa, ¿no?, un ataque preventivo contra ustedes, para evitar confusión y que nos volemos acá en un intento como ha pasado en el pasado. Lo recuerda, ¿verdad? En el pasado ha habido operaciones de entrenamiento de la OTAN que han sido confundidos con un posible ataque nuclear o ataque preventivo de parte de la OTAN contra la Unión Soviética antiguamente. Luego ha pasado lo mismo también, cuando los soviéticos creían que los norteamericanos lanzaban misiles para un error de un satélite. Y también anteriormente por las ratas que se comieron un cable y hubo un cortocircuito y las computadoras detectaron que venían sobre 60 misiles. Y estas cosas han pasado, son históricas. Así que nada es perfecto. Y como nada es perfecto, algún día va a fallar. Bueno, algún día pasará. La cuestión, nuevamente, vuelvo a decir así, lo siguiente. Pues bueno, se le llama, tenemos este ejercicio. Vamos a lanzar misiles cruceros, vamos a lanzar misiles intercontinentales. No nos han dicho si utilizaron misiles hipersónicos o no, es posible que sí. Y esto obviamente es como diríamos nosotros, como una advertencia, ¿no? Un mensaje que reafirma, ¿no?, por un lado, la colaboración entre Rusia y Corea del Norte. Esto es importante. Es también, ¿no?, un mensaje para que Estados Unidos sepa que estamos aquí y que estamos dispuestos a usar nuestras armas, es decir, un disuasivo. Decirle: mira, papi, como dijimos cuando comenzamos esto, si se metía alguien allá en Ucrania, teníamos las armas nucleares o atómicas tácticas. Ahora tenemos las armas nucleares estratégicas, poniéndolas en posición, moviéndonos. Recuerde usted que el 88% de las armas nucleares que hay en todo el planeta están divididas entre los rusos y los estadounidenses. Entre la Federación Rusa y los Estados Unidos. Con un poquitito más, tal vez unas 100 armas más, o 110 armas más que tienen los rusos, que es insignificante. Bueno, insignificante cuando usted el volumen de miles, de 2.000, 4.000, 5.000 armas nucleares de un lado y del otro, pues usted se da cuenta que eso pues no es gran diferencia. Claro, con armas nucleares, de por sí, una sola es suficiente para crear la destrucción y el infierno donde quiera que cae. Ahora, aclarado ese pequeño punto, tenemos que recalcar lo siguiente. Mientras todo eso está pasando, usted sabe que, por ejemplo, Estados Unidos han estado tomando, ¿no?, represalias contra diferentes personas, es decir, entidades, compañías, corporaciones dentro y fuera de Estados Unidos, dándole sanciones por estar dando equipo e información a la inteligencia rusa. Me explico. Equipo e información, tanto de alta electrónica, que pueda servir para los armamentos rusos. Y nos acaba, ¿no?, a salir en la prensa, que 400 personas, 400 han sido sancionados entre personas, compañías, corporaciones o entidades particulares que están relacionados con este envío de material a Rusia o desvío de información hacia Rusia. Y esto lo que nos indica es lo siguiente: esto es importante que le demos seguimiento a todo el mundo. Aquí hay sanciones contra India, contra la China, contra Suiza, contra Tailandia, contra Turquía, por estar colaborando con la inteligencia rusa y dándole equipo, dándole información, dándole piezas, dándole lo que fuera necesario para seguir fortaleciendo su máquina de guerra. Así que los aliados como Turquía no son aliados. Turquía no es aliado nuestro. Y la India obviamente es parte del BRICS, que puede tener sus problemas con China, pero a la hora de las verduras todos resuelven y se quedan en el mismo bote. Mejor aliado de Rusia es India que de Estados Unidos, eso hay que entenderlo. Se supone que la contraparte, que es Pakistán, es el aliado de Estados Unidos, pero no lo ha sido nunca. Inclusive, ¿dónde se escondía Osama Bin Laden? Dime tú. Pues obviamente en Pakistán, donde surgieron las madrasas, donde entrenaban al Talibán y a todos estos fanáticos yihadistas. En Pakistán. Y usted puede seguir por ahí para allá. ¿Y dónde es que se filtra y se lleva, ¿no?, por dónde baja todo el tráfico, el principal tráfico de opio y heroína que viene de Afganistán? Por Pakistán. Y por ahí se canaliza
hasta llegar a América, Europa y tantísimos lugares más. No, entonces, esto obviamente es un ajedrez complicado, ¿no? Esto no es simplismo, esto es simplemente que hay que buscar, como he dicho en muchas ocasiones, los puntos neurálgicos, los ángulos de todas estas cosas, cómo se interceptan y cómo alguien, o no solamente alguien, qué grupos o qué fuerzas de interés o fuerzas políticas o económicas o ¿qué diría yo? Las operaciones de inteligencia que puedan correr con todo esto, se benefician directamente de todo este esquema, este crucigrama internacional, donde hay no solamente se vende información, se compra información, se hackea información, sino que hay bienes que se venden, bienes y servicios como el capitalismo normal, pero de armas, de drogas, ¿no? Y de otras cosas más que obviamente rompen el equilibrio mundial, si es que podemos hablar de equilibrio mundial, porque aunque existe un nuevo orden todavía, lógicamente se quiere imponer otro nuevo orden. Y el nuevo orden oriental, mastica con las neuronas, sí, acá usted que quieren causas, qué sé yo, que no tienen que ver un carrizo con su vida ni con nosotros. Hay gente que piensa que ese nuevo orden mundial va a ser mejor. Bueno, la pregunta de rigor es la siguiente. ¿Usted está entonces de acuerdo en que el nuevo orden mundial que sustituya al actual sea dirigido por personas que no creen en la democracia? Digo, esto no tiene que ver nada con la política local de Puerto Rico, a mí que me importa, ni directamente, aunque indirectamente sí, porque hay algo con los Estados Unidos. Me explico, ¿no? Usted tiene gobiernos autoritarios, ¿no? Gobiernos dictatoriales, ¿no? Usted tiene ahí individuos que obviamente controlan todo el aparato y que las elecciones no valen para ellos, que meramente han eliminado la democracia práctica en sus países. O nunca ha habido democracia. Usted tiene a Rusia, tiene a China, tiene a Irán, tiene Corea del Norte, por ejemplo, únicamente entre tantos países más. Como yo he dicho, aquí hay por lo menos más de 51 dictaduras en todo el planeta. Búsquelo. Se da cuenta que usted no puede renunciar a los países aliados que son democráticos para aliarse con este tipo de países y con este tipo de sistemas. Pues bien, el nuevo orden mundial que trae el BRICS, y mira a ver quiénes componen el BRICS en su mayoría, ¿ok? Tal vez podamos hacer una excepción con el Brasil y su democracia, sea LULAC o no LULAC. LULAC tiene lados positivos, lados negativos. Tal vez podemos ahí incluir, obviamente, aparte de ello, a Sudáfrica, entre sí y entre no. Ahora Sudáfrica, que antes luchaba contra la apartheid, pues ahora en Sudáfrica lo sabía. Ahora la apartheid es con los blancos allá. O no lo sabía. Despierta. Racismo viene de diferentes partes. Hay asiáticos racistas, hay negros racistas, hay africanos que son racistas entre ellos. Obviamente hay blancos racistas. En todas las formas hay maneras étnicas o lo que ustedes llaman mal llamada raza. Hay diferentes tipos de racismo y de nacionalismo involucrados y eso crea xenofobia. Pero bueno, no voy a profundizar por ahí, porque nos vamos a quedar aquí 2 horas hablando de ese asunto en particular. Ahora bien, todo eso está en estos momentos relacionado, pues usted obviamente no puede. Tiene que entender que si usted representa la democracia, si usted está en un sistema democrático, el nuevo orden o el orden mundial que todavía está establecido trabaja a través del libre mercado, a través del sistema capitalista, de generar capital y lógicamente a través de sistemas democráticos. Si usted lo quiere cambiar por dictaduras o capitalismo de Estado o otro sistema, que ese es el nuevo orden que se sustituye o que se está promulgando, pues muy bien, ¿sabe qué? No le va a ir muy bien. Por lo menos no me interesa ese orden. Digo, yo critico este sistema porque es imperfecto, se puede mejorar 100%. Lo que me traen allá, no tengo forma o ángulo de poderlo mejorar. Pero bueno, déjelo usted. Allá usted no tiene ni socialismo ni comunismo, nada de eso. Son fantasías para los tontos soñadores que se tripean ellos mismos. Todos y cada uno de ellos son individuos que mantienen un poder dictatorial de mano dura sobre el país que están, lógicamente, gobernando. Pero bueno, más allá de la política internacional o de ese aspecto que yo pueda mencionar de mi impresión, pero que si usted busca la información va a darse cuenta que no es una exageración, que es lo que hay detrás de todo esto. Pues bueno, aquí es importante también decir lo siguiente, dentro de lo que tengo acá esta noche, de las cositas que quería mencionar, sobre el movimiento estratégico de armas que está haciendo obviamente Rusia con esta simulación de un ataque de represalias contra a larga distancia. Lógicamente a larga distancia tiene que ser Europa Occidental o los Estados Unidos, que incluya Canadá o quién sabe a quién más. Por otro lado, la situación en Oriente Medio y cómo sigue incubándose, ¿no?, el conflicto en Oriente Medio. Mientras digo eso, también hay que señalar que el primer ministro del Líbano dice que está esperanzado a que en las próximas horas o días haya un alto al fuego en el Líbano y que las aguas vuelvan a su nivel, porque llegó allí un representante de las Naciones Unidas y esto pues a él le da mucha esperanza. Por amor a Dios, qué iluso el muchacho. Pero bueno, déjelo eso ahí. Ese es un conflicto que por el momento no tiene fin,
porque aunque hay un cese al fuego, sabemos que va a ser recurrente una vez más el enfrentamiento, obviamente entre israelitas o israelíes, que es como realmente le decimos israelíes, y árabes, o entre quienes tengan intereses allá en esa región del Oriente Medio. Recuerden una vez más que estamos este sábado, mastica con las neuronas. Mucha gente pregunta, bueno, yo no he podido ir, no fui ni a la primera. Bueno, no importa, aunque no haya ido a la primera, puede ir a la segunda, son independientes, aunque obviamente hay una línea, porque es el desarrollo de la investigación que hemos hecho sucesivamente, ¿no? Longitudinal de todos estos tipos de operaciones en el Caribe, la región de Puerto Rico y en otras zonas más, no solamente adyacentes a nosotros, sino que se extienden, como he dicho yo, hasta África y hasta Patagonia, como hasta Canadá. O sea que tenemos un amplio espectro de cómo Puerto Rico entra en operaciones de gran calibre, obviamente dentro del mundo de la inteligencia, dentro de esas agencias en particular, y la secretividad con que se mueven esas cosas en Puerto Rico. O sea, Puerto Rico, que se pueden contabilizar más de 20 instalaciones de inteligencia y de operaciones militares que no son conocidas regularmente por el público. Esto pasa obviamente con ficha por abajo de la mesa, detrás de la cortina, y aquí ningún periodista que se llame periodista disque investigador ha investigado nada, porque no le mete mano a la cosa. O sea, aquí la gente sabe que lo que paga es la política de todos los días, sabe que lo que es fácil, sencillo, es el chisme político, porque es lo que está a la mano, no hay que usar mucha materia gris, no hay que analizar mucho, todo el mundo repite lo mismo como una cacofonía, porque es una cacofonía política. Los analistas y analistas políticos se convierten en propagandistas políticos, porque en vez de hacer un análisis lo que hacen es endosar a un candidato acá, una candidata allá, otro para acá, y realmente no aportan nada inteligente al análisis crítico de lo que podría ser una elección democrática, entre comillas, aquí en Puerto Rico, entre los llamados partidos políticos o los movimientos que puedan estar aquí en Puerto Rico tratando de crear algún cambio social y económico. Y hay que ver hacia dónde va el cambio social y hacia dónde lleva el cambio económico, si crece o se achica. Bueno, aquí hay muchas cosas y no voy a entrar en eso. Cada cual tiene su responsabilidad, obviamente ciudadana. Vaya a votar el 5 aquí en Puerto Rico, en Estados Unidos vaya a votar allá, porque el colegio electoral es importante. Acá en Puerto Rico usted ejerza su voto, su derecho en la democracia mientras la tenga. Usted puede obviamente ejercerlo, escoja a sus mejores candidatos, hombres y mujeres. Nadie le tiene que decir por quién votar, es usted. Vote inteligentemente y vote a conciencia. Usted elija, no por costumbre, no por la moda, no porque qué sé yo, no sé, no, meramente sepa bien por lo que está votando y qué es lo que usted quiere, no solo para el país, sino para usted y su familia. O sea, el país comienza con la familia, con el individuo, no por allá metafísicamente, abstracto, en grupos sociales, en castas sociales, en clases sociales, bla, bla, bla. Muy bien la teoría. La vida real es que usted vive su vida con su familia y usted tiene obviamente que hacerle tripas corazón todos los días, y usted tiene que elaborar y tiene que criar unos muchachos y tiene unos nietos. Todas esas cosas son la vida real. Lo demás es bla bla, verborrea, lo demás es demagogia, lo demás es retórica política y todo lo que usted quiera. Algunos hablan prosado, otros hablan qué sé yo, más calle, como dicen los muchachos, ¿no? Y es cuestión, obviamente, de tratar de tener claridad de lo que uno quiere decir. Usted es el responsable, es su decisión. Vote por quien usted crea. Yo aquí no apoyo ni una cosa ni la otra, ni ninguna. Así que meramente doy mi opinión y espero que las decisiones que se toman en los Estados Unidos, como las que se toman en Puerto Rico, sean las mejores para todo el pueblo y sean realmente, ¿qué diría yo?, una carretera hacia un futuro mucho mejor, y que podamos seguir progresando en alguna medida dentro, ¿no?, de toda esta hecatombe que hemos tenido por tantísimos años acá en Puerto Rico, y que incluso en Estados Unidos también se ha pasado por diferentes crisis que no vislumbran lo mejor. Así que hay que ajustarse a nivel local, a nivel nacional, y hay que ajustarse a nivel de lo que está pasando a nivel global, es decir, el mundo, lo que está pasando en el planeta. Así que los espero precisamente este sábado, 8:30 de la noche, Top Secret 2.0, material censurado, usted no va a ver nada de lo que ponemos ahí, ni en la primera parte ni en esta parte, en ningún noticiero de Puerto Rico, en ningún youtuber de Puerto Rico, en ningún pájaro loco, ni en nadie que quiera obviamente tratar el tema, porque nadie lo ha investigado, como lo hemos hecho nosotros por tantas décadas. Así que va a haber allí impactante información visual, ¿no? Actividad militar, actividad de inteligencia, los lugares, la gente, ahí lo que están implicados, lo que se supone usted no deba saber, ahí lo ponemos. Y esta es la parte 2. Esto tiene 4 partes. Los próximos 2 años vamos a ir tocando otras cosas y no sé cuál de todas será más escalofriante
o aún más profunda en Puerto Rico, pero todas tienen una enorme importancia con la realidad política del país, con la posición que tenemos acá en el Caribe y con las decisiones que pueda tomar el Congreso y el Departamento de la Defensa referente a los puertorriqueños y a la isla. Así que despierta durmiente. Los espero este sábado, 8:30 de la noche, allá en Bellas Artes de Santurce. Boletos molusco.com, apunta Cucho, molusco.com. No, Molusco no va a hablar allí, el que habla soy yo y estoy yo solito ahí haciendo esto, con toda la información, con todo el bagaje que allí presentamos de trabajo y evidencia. Luego es molusco.com para los boletos y también por otro lado, si no llegar allí, boletería de Bellas Artes si queda algo. Así que te lo digo una vez más. Sayonara, y recordarle que estamos este viernes a las 8 de la noche con mi directo amigo el ingeniero Orlando Pla, que por fin está nuevamente con nosotros vía telefónica en el segundo segmento. Hasta aquí llegamos. Sepa usted que es importante que estemos siempre alertas a lo que pueda suceder, reacción inmediata a cualquier situación que pueda amenazarnos o que pueda hacer señales de que pueda haber alguna irregularidad que pueda poner en juego la seguridad de nuestras familias, de nuestra comunidad y la suya. Así que despierta durmiente. Recordemos lo siguiente: ojo visor, oído en tierra. Sayonara, hasta el viernes. Buenas noches.